Hola, hola, hello, hello, how are you? ¿Cómo están? Welcome, bienvenidas, bienvenidos to this little chat about the next month, number 3, that it's coming. Y bienvenidos, bienvenidas, porque vamos a estar hablando aquí sobre aquello que nos espera para prepararnos para el mes número 3. Do you remember a little bit? Well, let me show you. Today we're still in month 2. El día de hoy todavía estamos en el mes 2. So, if you go and download, you can always have your little monthly cosmic ice cycle. Si te interesa, siempre puedes ir y descargar tu e-ciclo mensual. And as you can see, this is the way I followed. Como pueden ver, yo lo voy siguiendo. And then I know in which day I am and when days passed. Y así sé en qué día voy y cómo van pasando los días. And we are still, I don't know how long. At some point, we're not going to do it anymore. We still have the relationship with the Gregorian calendar. So we can start to align ourselves to the cosmic consciousness cycle. Y todavía hacemos un poco de trampita y le ponemos ahí, no sé hasta cuándo lo vamos a hacer, pero este año cósmico todavía le vamos a poner aquí las fechas del calendario gregoriano, bueno, para todavía sentir esa guía, pero ya irnos alineándonos a el apoyo y la guía de el ciclo cósmico. So you can see, right now we are in year number 2, in month number 2, and today is day 25. Ahorita estamos en el año 2, en el mes 2, y el día de hoy es el número 25. Yes? So, let me see who's there and say hello. ¿Quién nos está? Yes, Marcelo, bienvenido, bienvenida Blanca. María, buena noche. Ya, Shogun, ya, Massimiliano, Josiane, Mariana, boa tarde. Oi, ciao. And, well, let's make a little review. Vamos a hacer un resumen of what we are remembering in these blocks. ¿De qué es lo que nos estamos recordando en estos bloques? So, first of all, remember that we are in a cycle of 13 years. The cycle of 13 years, it's in the essence, in language of consciousness, is Miashe. Primeramente estamos en un ciclo de 13 años y ese ciclo de 13 años tiene la esencia en lenguaje de conciencia Miashe. Within those 13 years cycle, we are in a cosmic consciousness cycle here too. Ale. Dentro de ese ciclo cósmico de 13 años, estamos ahora en el año 2 del ciclo de conciencia cósmico. Ale. Yes. And when we're talking, as I said before, we are in month 2, but we are already projecting ourselves at what we're going to start in the next cycle, which will be month 3. Y vamos a empezar, ¿no? Próximamente
vamos a proyectar el día de hoy esa energía del próximo mes. Nos vamos a preparar en el mes 3 con me. So, start vibrating and repeating within yourself. Me. So you see, it's not like ma, it goes inwards. So the sound, instead of going out, is going inwards. Si se dan cuenta, el sonido no está haciendo ma, sino está vibrando hacia adentro. Y ya cuando te cansaste, es como ya no puedo más. Entonces dices, me. So you go within yourself, and when you cannot hold it anymore, then you let it out with me. So, me. Me. So you see, we start to train. What we've been doing is to really sink through your heart, through your intention, singing inwards. Because where we're creating our sounds is vibration, and we want to go within yourself and restructure the vibration of every single cell of your cell and every single body of you from inwards. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es abrirnos a resonancia, a una resonancia para vibrar hacia adentro, a una vibración que se refleje, que le llegue a cada célula de mi cuerpo y a cada cuerpo desde mi ser interior. Me. I like the me. Me. Yes? Do you like the sound? ¿Les gusta el sonido? So, this is a sound that, first of all, it's going to help us to remember the power of DNA. Este es el mes que nos va a ayudar a recordar más del poder del ADN. And, well, I think we believe we know what the power of DNA, but I believe we're just in the beginning of imagining what's possible. And in this month, it's about opening up to a full potential of your DNA, of more potential of your DNA, in a wider spectrum as you ever imagined before. ¿No? Entonces, el propósito, la esencia de me es exactamente abrirnos al mayor potencial de expresión de nuestro ADN. Yo siento que aquel conocimiento que tenemos o imaginamos del potencial del ADN es todavía reducido para lo que realmente podemos alcanzar. Así que este mes que el número 3 nos abre a visualizar y a abrirnos a ese potencial mayor. And that's why it's called the month of regeneration. Y esto se le llama, por eso se le llama el mes de la iRegeneración. Because by allowing more expression of our DNA, we allow more constant regeneration of us as a physical, as a quantum, as a cosmic, as an avatar being here on Earth. Does it make sense?
Y la iRegeneración, porque exactamente cuando nos abrimos a ese potencial más potencial de nuestro ADN, entonces permitimos una regeneración constante de nosotros mismos y una regeneración constante de nuestro ser físico, cuántico, cósmico, avatar. ¿Tiene sentido? Does that sounds fantastic? ¿A poco no suena fantástico? And what was it? Me. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Me. But before we're able to access more potential of our DNA, there is a trillarity of emotions that this month is going to ask us to harmonize in a deeper and deeper way. The deeper we can harmonize it, the more potential we're going to be able to remember and integrate. Ahora, para profundizar en este potencial del ADN, este mes de iRegeneración nos va a mostrar y a pedir una armonización aún más profunda de una trilaridad emocional que entre más armonicemos, más vamos a poder abrirnos a más potencial. And it's about harmonizing the energy of guilt. Y es para ayudarnos a armonizar esa vibración, esa energía de culpabilidad. That energy can also be represented or can also appear as shame, can also appear as criticism and judgment. And believe me, if you judge others, you're judging yourself. If you're criticizing others, you're criticizing yourself. So it's always about harmonizing within yourself. The more you're harmonizing within yourself, it's going to be reflected also in others. Y esa trilaridad con la culpabilidad también se ve reflejada en juicio, crítica y el sentirse avergonzado. Y recuerden que si el criticismo va hacia alguien más o el juicio va hacia alguien más, siempre que va hacia alguien más es porque todavía lo tienes hacia ti. Entonces la recomendación es armonizarlo en ti. And the way you can do it is by bringing other energies, like feeling absolute content. It's the illusion of the non-perfection because everything is perfect. So bring it back to that content. Y una de las energías que vas a ayudar y traerlas a armonizar va ese sentimiento de todo está bien, ¿no? Nos salimos de la ilusión de que de la ilusión de la no perfección, porque todo es perfecto, tal y como es. Entonces, we have guilt, content, and then we bring a third consciousness. We bring a consciousness to it, and it's abundance. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a armonizar
la culpabilidad, el sentimiento de perfección y le vamos a agregar unos polvitos de conciencia de abundancia. When you do those three, wow, there's a big expansion. Y cuando armonizas esos tres, hay una gran expansión. And then you're able to take responsibility of everything that you are creating. Y así te permite tomar responsabilidad de todo lo que estás creando. Absolutamente todo. Everything. Your thoughts, your feeling, everything. Always from the perspective that everything is perfect. I am here and I want to harmonize it. Y siempre desde esta perspectiva, todo es perfecto y me abro a armonizarlo. And which vibration you're going to use to harmonize all of this? Me. ¿Y qué vibración vamos a utilizar para armonizar todo eso? Me. Yeah. And there are two archetypes that can also help us harmonizing and accompany us through the month. And it's Maria Magdalene and Lazarus. Y hay dos arquetipos también nos van a acompañar este mes y también nos pueden ayudar a esta armonización, que es María Magdalena y Lázaro. So, and that's going to help us to harmonize these emotions, these thoughts from the cosmic feminine principle aspect and from the cosmic masculine consciousness aspect. So it's really balanced within yourself. So it's really harmonizing us. Y estos arquetipos nos ayudan a exactamente armonizar esta trilaridad emocional y los pensamientos desde el aspecto cósmico del principio de conciencia femenino y el principio de conciencia masculino. Yes? Isn't that beautiful? ¿A poco no es maravilloso? And obviously, to help us in through all the process and to discover more of the power of our DNA, the consciousness of the dolphins and the whales. Y para apoyarnos en esta travesía, armonización y descubrir, recordar más de este poder de nuestro ADN, están los delfines y las ballenas. The whole cetacean consciousness. The one here and the cosmic ones. Los que están aquí y la conciencia cósmica cetácea. The power of DNA. El poder del ADN. There, within your DNA, it's the whole information of the whole multiverse. And it's your DNA, so it's accessible to you. We just need to figure it out how. And this is what we're starting to do. El ADN tiene toda la información del multiverso. Toditita. Y está en tu alcance porque es tu ADN. Lo único que, bueno, estamos recordando cómo acceder, ¿no? Y exactamente ese es el propósito también de todo este ciclo de conciencia cósmica. And exactly that's the purpose of the whole cycle of consciousness that I'm sharing with you, que estoy compartiendo con ustedes. And remember, in order to be able to remember more of how we can access this information,
Well, sometimes we need to clear things so we're able to see better, ¿no? Y exactamente para entonces poder tener el acceso a esta información, pues muchas veces lo que tenemos que hacer es limpiar para tener más claridad de hacia dónde. Isn't that amazing? ¿A poco no es padrísimo? As you can see, I get very, very excited about it. Como pueden ver, yo me emociono porque se me hace una oportunidad inigualable. So, how about we do together a mini activation to accompany us through the month? Would you like that? ¿Qué les parece si hacemos todos juntos una armonización, activación, mini activación con este propósito que acabamos de hacer, de decir, ¿no? Que les acabo de compartir. ¿Les gustaría? Yes, yes, yes. Sí, sí, sí. Or no. Recuerden que es libre albedrío, así que también pueden decir que no. But if it's no, I believe you wouldn't be watching this. Pero si realmente de tu corazón sale no, supongo que no estarías aquí, ¿verdad? Eso es lo que me encanta. Okay, let me prepare this to record it. Lo voy a preparar para grabarlo. And I see, yes, sí, sim. Sim. I like it. And remember, the more intention to harmonize what I explained before and to access more of this DNA power as we talked before, the more it's going to happen. So the more you open to it, the more it's going to happen, because it works with your own consciousness, which is your intention in this case. Ahora recuerden que entre más intención le pongan a esta armonización en ustedes, a esta armonización de esta trilaridad emocional de los pensamientos, y al abrirse más a su potencial de su ADN, más va a suceder. Porque todo esto va aunado a tu conciencia, por lo tanto, en este caso, a tu intención. And as we have been doing before, my recommendation is you go and start repeating. Let me put it back here. Me. Y mi recomendación es que tú empieces a vibrar y a repetir me. And remember, even though the sound is coming apparently through your mouth, you're singing with your heart. So your heart is the one doing me. So you're going within your heart to then express more of you. ¿Ya? Entonces, recuerden que aunque el sonido aparenta salir por la boca a través de la garganta, recuerda que lo estamos haciendo desde el corazón. Entonces, ve y canta desde tu corazón, vibra desde tu corazón. Es tu corazón el que está vibrando hacia adentro y luego se expresa. Now, do it as many times as you want, but your intention is that it's being repeatedly creating resonance in an infinite way. So even though we do it once, we are repeating it infinite times.
multidimensional times. Y aunque físicamente lo hagamos una vez, dos, las que sientas hacerlo, pon tu intención a que cada vez que salga el se duplique, se multiplique de una manera infinita, de una manera multidimensional. You can feel it already, right? I know some of you already started because the vibration in the whole field has started to change for all of us who are connecting right now, either right now or later on. Ya estoy sintiendo como varios de ustedes ya empezaron a repetirlo porque cambió la vibración de el campo donde nos conectamos cuando nos reunimos, ya sea en este momento en vivo o aquellos que van a verlo después. This is the power of multidimensionality. Este es el poder de multidimensionalidad. And I feel it. It goes more and more. So while you repeat that, let's see what is the message in the language of consciousness that this beautiful group is sharing with us today. Y mientras ustedes van repitiendo de una manera infinita, vamos a ver qué mensaje nos manda de conciencia, nos manda este grupo que está sosteniendo, que está siendo compartido, que nos comparte. Okay, let's do this. Vamos.
enjoy your own power of DNA. Disfruta tu propio poder del ADN. Kishi sa 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 sa. Miyashi sa 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 sa. Kulishi sa sa ne na 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 na. How did you like that? ¿Cómo les gustó? It was like you really touch filaments of your cells, of the DNA, the RNA, the mitochondria. It's like going very, very deep in you, ¿no? Entonces a mí me sucedió que era como muy, muy profundo, llegando a tocar a diferentes filamentos, ¿no? Los filamentos dentro de las células, dentro de el ADN, RNA, mitocondria, and kind of swimming like a dolphin or whale around it, y como que nadando en esos filamentos. Yes, Blanca says, wow, empoderador, very empowering. Yes, so beautiful. Es maravilloso. Sinto conexão com todos. Gratidão. It's wonderful. I can feel the connection with everybody. Es maravilloso. Puedo sentir la conexión con todos. Yeah, very powerful. Muy, muy poderoso. I agree. So it felt like a very deep rocking, and with a resonance movement within the waters with the dolphins and the whales. That was amazing. Yeah. Sentí un movimiento así como, ¿no? Que te mueves hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Como meciéndote en resonancia con las aguas, los delfines y las ballenas. Increíble. Yes. Yes. I'm also very grateful. Yo también muy agradecida. So, let me show you. It's soon you will be able to download your iCycle, monthly iCycle number 3. And you can see the color. It's also green, right? Because it's about regeneration. I think it goes very well with it. Si se dan cuenta, es el color así verdecito, como que va muy bien para la regeneración. ¿No? Can look for the links. They are there, where you can, when you put your email, when you subscribe, then you'll be able to download it every month. Aquí puedes ir donde busca el link donde es, y ahí ya suscribiéndote, lo puedes ir recibiendo cada mes. Dice aquí, ola de vibración y reacciones de hebras dormidas. ¡Sí! It was a vibration and reactivation of dormant filaments of the DNA. Nice. Sentir resonar mudras indianos
I like the question. Dice que si tiene que ver algo con los mudras, ¿no? El sentir resonar y los movimientos que hago. She's asking, or he's asking, MC, si tiene que ver, ¿no? El sentir esa resonancia y estos movimientos tiene que ver con los mudras. Yes. Yes, I was right. Yeah. Sí estuve bien. Es ella. The way I share is the language of consciousness. And the language of consciousness, I share it through sound, through codes, and through movements. So the sounds you heard it. The codes you can see around it. It's all everywhere, and what I share, it always has a code which bring us into geometries, colors, and form. And the third one is movement of light and consciousness, to really create some lasers of light and consciousness. El lenguaje de conciencia, de la manera que a mí me llega y lo comparto, es a través de 3 ingredientes. El primero es sonido, ¿lo escucharon? El segundo es movimientos y el tercero son códigos. El sonido, es muy evidente, ¿lo escucharon? Códigos van a ver, hay por todos lados, de todo lo que comparto. Hay códigos y es la manera más tangible de traer esta información a través de geometría, color y forma. Y luego el movimiento lo que hace es que está moviendo luz y conciencia. Yeah? So, I do believe that the mudras create symbols and codes to share vibration. But here is so much the information that it's coming, and we are going not just to share vibration and energy, but consciousness, that it starts to move. So we are creating a constant evolving energy and consciousness. Yes, does that answer your question? Y lo que sucede, definitivamente siento que los mudras, cuando hacemos diferentes mudras, contienen, es como crear códigos con nuestras manos, absorbiendo y emitiendo vibración y energía. Ahora que estos mensajes traen todavía un paquete energético y conciencia, ya no puede el cuerpo estar estático, porque empieza a armonizar todo, luz y conciencia, y se empiezan a mover. In my case, I'm able to see the lights, the lines of light going through everything that is, and when the movement of the hands, and if I was standing the whole body, it kind of realigns what needs to be realigned. It helps to bring cosmic order into a room or a system. En mi caso, cuando muevo las manos, puedo ver las líneas que atraviesan todo lo que es, y cuando muevo las manos hay como un alineamiento, ¿no? Estas líneas tienen que alinearse aquí, estas se tienen que mover, hay una armonización y pone todo nuevamente en orden cósmico. ¿Tiene sentido? Sí, quedó respondida la pregunta. Yes. Yeah. Dice, espontáneamente. Yes,
And there are, this can, as this is conscious information, so it activates in you, and all conscious information gives and receive. So right now, I'm receiving information, I'm sharing it with you, your whole system gets it, and it starts responding. So it could be that your body and your hands start doing the same, and it's helping to realign yourselves and all the lines too, whether you see them or not, because we are connecting with the same frequency. Isn't that beautiful? Y lo bonito es que en el momento que todo es recíproco, y entonces empieza también a suceder en ti. En este momento recibo esta información de conciencia, la comparto con ustedes, tu sistema lo recibe y puede ser que entonces empiece a interactuar, porque todo lo que es un sistema de recibir y dar, ¿no? Así es como seguimos evolucionando y ascendiendo. Y entonces, bueno, puede ser que tu cuerpo empiece también a moverse, tus manos, y así estás ayudando a armonizar tu propio sistema y también el sistema de líneas, ya sea que las veas o no. Es un sistema divino. Es divino. And it's divine. Yeah. And it's, there is absolutely, spontaneously, I don't know if that would be the word I would choose, because I feel that it comes so much from within, with so much knowing. But yes, it's not something that I cannot replicate unless it happens by itself, that I start doing the same movement. So it's not something that I study and that I choreograph and then I do. It's something that my body knows already. And I just allow my body to move how it needs to move, with the energies in the now, with Gaia, the cosmos, and everybody participating. Yeah, does it make sense? No sé si puedo decir si la palabra exacta sería que es espontáneo. Es muy, casi espontáneo, pero es que hay algo que es como más profundo. Definitivamente no es algo que estudio y que hay que hacer y que se hace una coreografía y sale, no. O que se pueda replicar, ¿no? A menos que salga así. Lo que yo siento es cuando conecto, mi cuerpo sabe cómo moverse con la intención y el propósito del momento, con la conexión con Gaia, con la conexión con el cosmos y la conexión con todos los que se están uniendo en este momento y que van a ver esto después. Entonces permito que el cuerpo haga lo que ya sabe hacer. ¿Tiene sentido? So actually what I do is just allow my body to do what it knows already what to do. Does it make sense? It is beautiful. Sí. It's in the moment, but it goes big. It's in the moment, orchestrated by the cosmos together with Gaia and all the guides, ¿no? Es movimientos en el momento, orquestados por toda la guía cósmica de Gaia y todos los que están en el momento. Yes. Yeah, sí. But I love questions. Pero me encantan las preguntas, because it always allows me
to touch something that I maybe a long time I have never thought about it even. ¿No? I love it. Me encantan preguntas porque algunas veces ni siquiera me lo había preguntado yo o a veces hace mucho tiempo que no reflexionaba en ello. A mí me encantan cuando me hacen preguntas. Decía, ok, let me see, dice, podríamos decir que los movimientos expresan un sentido de manera intrínseca en sí mismos, guiados por las conciencias. ¡Qué buen resumen, Pablo! I love it. That's the perfect summary of what I said. So we could say that these movements express in a very intrinsic way. They express themselves, guided by all the consciousness. Yes, yes, yes. I don't know if I can put hearts here, but if I could, I would put them hearts. No sé si es, podría poner corazoncitos, pero si pudiera, los pondría ahorita. That's exactly what it is. That's actually this answer. There's something we should put even in, like, you know, what are the eye movements? That would be the answer. Lo podemos poner en algún lado en la página, ¿no? ¿Qué son los movimientos? Esta sería la respuesta. Yeah. And it happens in the now. Y sucede en el ahora. And it allows multidimensional information transfer. Y nos permite la transferencia de información multidimensional. And now it's the time to remember, because we have, for so many years, we have told the body not to move. So now it's time that we say, no, move, move, you know what to do. Y ahora es regresarle al cuerpo esa seguridad de que ya, ¿no? Porque muchos años hemos dejado el cuerpo inmóvil, ¿no? Y ahora es, no, ya regrésale, dale ese poder a tu cuerpo nuevamente, que se mueva. Dice, yes. Dice, he estado haciendo un triángulo con mis manos, recorriendo todo el cuerpo de forma espontánea, en plena conciencia, con otras activaciones. Yes. Our body, nuestro cuerpo tiene todas las respuestas, si se lo permitimos. He's saying that he's been creating like a triangle going all of his body while he's listening to the other activations. And I say, absolutely, the body really has all the answers. It's so much. That's why I always say the cosmos in you, and your body is part. It's a reflection of the whole cosmos. Por eso siempre digo, tu cuerpo lo tiene todo y es un reflejo de todo el cosmos. So, give it so much love. Así que denle mucho amor y apapacho a su cuerpo. And remember, y recuerden, yes. Well, I see you next month for as we continue with this year cosmic cycle. And I see you somewhere else as I keep sharing other things. Nos vemos aquí un mes para compartirles más de este bello camino de del ciclo de conciencia del año. Y si no, nos vemos por ahí, por otro lado, mientras sigo compartiendo más con ustedes. It's been a pleasure. Ha sido todo un placer. Aise, Etenea. Les sigo. Etenea. Como siempre, un súper placer. Bye bye.